Hola a todos, bienvenidos a esta grabación para que revisemos el tema de generalidades de los trastornos mentales. Les voy a compartir la pantalla para que podamos empezar a revisar el tema. Déjenme ver nada más aquí cómo es. Listo. Se está cargando, pero bueno, voy a empezar entonces con la introducción. Como vieron en el tema, revisamos varios puntos importantes, varios conceptos fundamentales, eh, la normalidad y anormalidad en salud mental, el modelo de normalidad estadística en psicología, los principales estudios mexicanos de epidemiología de los trastornos mentales. Entonces, bueno, vamos a empezar con la definición de salud mental. La salud mental se define como un estado de bienestar en varias esferas, en donde el individuo puede afrontar las dificultades normales de la vida, es consciente de sus propias capacidades, es capaz de hacer una contribución a su comunidad y puede trabajar de forma productiva. Si alguna de estas áreas se encuentra afectada, déjenme nada más, les pongo ya la presentación. Si alguna de estas áreas se encuentra afectada, es entonces cuando generalmente nos preguntan, ¿no? A los psicólogos, ¿cuándo es cuando tengo que acudir a terapia? Bueno, cuando alguna de estas áreas se encuentra afectada, cuando estamos teniendo problemas para enfrentar la vida, para tener relaciones interpersonales exitosas, cuando creemos que no podemos trabajar o cuando estamos insatisfechos por cualquier situación de nuestra vida. Entonces, es muy importante que siempre, como profesionales de la salud de cualquier área, podamos promover la salud mental, porque socialmente estamos muy acostumbrados a vivir como que la enfermedad mental y es un tema tabú que ahorita está ganando mucho terreno gracias a, pues, a toda la contingencia, todo lo que ha pasado en el mundo, pero siempre es un tema que está por debajo de la salud física y es muy importante y puede dañar mucho la salud física y puede dañar mucho a las personas. Entonces siempre tenemos que hablar de salud mental y promoverla. En cuanto a los trastornos de la conducta, les voy a hacer como esta distinción. Esta materia se llama trastornos de la conducta, pero aquí revisamos trastornos de la conducta y trastornos mentales. Los trastornos de la conducta se diagnostican muchas veces en la infancia y se caracterizan por comportamientos antisociales que violan los derechos de otros, que violan reglas, estándares sociales, que en estos niños que a veces se caracterizan por ser muy irresponsables, tener comportamientos delincuentes, tener ausentismo escolar, escaparse, a lo mejor maltratar animales, robarse cosas, y pueden ocurrir en conjunto o por separado. Esto como tal es lo que se denomina trastornos de la conducta. Si nos vemos si lo traducimos así del inglés, en donde esto es lo que se considera conduct disorder, es esto a lo que se refieren generalmente como cuando se encuentre en el término. Pero aquí en la materia, aunque se llama trastornos de la conducta, revisamos trastornos mentales y de la conducta, pero por eso quería definir pues trastornos de la conducta. ¿Cuáles son las causas
Bueno, no podemos hablar de causas, sino de factores de riesgo y protección para el desarrollo de estos trastornos. Siempre es muy importante tener en mente que son multifactoriales y muy complejos. Muchos factores contribuyen para su desarrollo, sobre todo factores de orden biológico, psicológico y social, y ningún trastorno se explica por un único factor. Revisemos algunos de los ejemplos. Se considera que el temperamento en la infancia tiene una base genética. Los niños o adolescentes a quienes se considera que tienen un temperamento difícil tienen más probabilidades de desarrollar problemas conductuales. O sea, ellos ya traen este temperamento. Pero si lo conjuntamos con un ambiente desfavorecido, un hogar disfuncional, desfavorecido, en donde todo está desorganizado, por supuesto que va a aumentar su probabilidad de desarrollar cualquier tipo de trastorno, sobre todo estos de la conducta. También cualquier trastorno mental casi es así. Hay algunas excepciones, pero bueno, vamos a ir viendo como uno por uno, no en este video, pero pues a lo largo de la materia. Aunque se pueden encontrar en todos los grupos socioeconómicos, el estatus socioeconómico sí ha sido asociado con trastornos de la conducta y con trastornos mentales, o sea, sí es un factor de riesgo. Aunque, bueno, por supuesto no es el único y hay personas que a lo mejor tienen un nivel socioeconómico muy bajo, pero que han tenido pues mejor organización psicológica o que han tenido muy buena crianza o que pues son personas que han sabido manejar sus emociones, entenderlas. No es lo común, pero sí puede llegar a pasar. Aunque pues como tienen que estar preocupándose mucho por lo económico, pues esto sí genera que sea un factor de riesgo para un desarrollo de torno a la conducta mental. Y se ha encontrado también que los problemas sociales y el rechazo de grupo a pares pues contribuyen con la delincuencia, hablando solo de trastornos de la conducta. Esta lámina es súper importante, por favor grábensela y tiene mucho que ver con el video que les puse como contenido complementario, que en verdad se los recomiendo, el de Adverse Childhood Experiences o experiencias adversas tempranas. Y aquí nos habla de los factores de riesgo para el desarrollo de trastornos mentales y de la conducta. Entonces, tenemos dentro de una columna, pues, el abuso, ¿no? Tenemos estos factores de abuso que incluyen abuso físico, abuso emocional y abuso sexual. O sea, muchas veces como que sí se habla del abuso sexual, por supuesto, como un factor muy grave en donde se pueden desarrollar, si se tiene en la infancia o en la niñez, se pueden desarrollar trastornos mentales en el futuro. Pero casi no se habla del abuso emocional. El abuso emocional es súper fuerte, tanto como el abuso físico, y es uno de los factores de riesgo para el desarrollo de un trastorno mental. El rechazo físico también, o sea, ya de plano cuando se usa la mano para empujar a alguien, pero el rechazo emocional también, si ustedes piensan, bueno, los invito a pensar, ¿no? Por ejemplo, piensen cuando algo les ha dolido físicamente y cuánto tiempo tardaron en recuperarse, o sea, si lo reflexionan bien, y si ahorita les sigue doliendo eso, ¿no? Si piensan en un rechazo emocional, a lo mejor de cuando si alguien que les gustaba los rechazó, si tenían una pareja que los rechazó, piensen en cuánto duró ese dolor y en cuánto tiempo lo superaron y, y si todavía les sigue como doliendo un poco, ¿no? De repente de pronto estos dolores emocionales, este rechazo emocional tiene una duración mayor y se nos queda mucho en la mente. Entonces también o sea, si lo sufrimos de niños o en la infancia o en la niñez, pues es por supuesto un factor de riesgo para desarrollar trastornos mentales. Y también cuando en la casa las cosas no funcionan bien, por ejemplo, si hay algún miembro con alguna enfermedad mental, cuando ha habido alguien en prisión, cuando hay abuso de sustancias, cuando se ha tratado a la mamá violentamente, cuando hay violencia intrafamiliar y pues generalmente si es de hombre a mujer, y entonces cuando hay este tipo de violencia familiar, pues también es por supuesto un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos mentales y el divorcio.
Este es súper importante porque como que casi no se toma en cuenta y es normal, o sea, si lo vemos en normalidad estadística, que ya vamos a ver el tema en unos momentos, pues es medio normal, ¿no? O sea, como que estadísticamente hay un gran porcentaje de la población que es de, hijo de padres divorciados o que se está divorciando y tiene hijos, etcétera. Y también es un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos mentales. Bueno, este es uno de los factores de riesgo. Vamos a ver los conceptos ya fundamentales y criterios para abordar los trastornos mentales y de la conducta. Entonces, tenemos el criterio estadístico, el criterio social, el subjetivo y el biológico. Vamos a revisar el estadístico primero. Es un supuesto de frecuencia. Lo anormal en este criterio es que todo aquello que desvía de la curva normal, es decir, lo que es poco frecuente o que se encuentra en el 60%, si ustedes ven esta campana, pues pueden ver que 34 y 34, pues 68, ¿no? Entonces, todo lo que se encuentra ahí sería lo normal. Y ya lo que está una o dos desviaciones estándar hacia un lado, pues sería lo que ya no es normal. Ahora, aquí, bueno, tiene como algunas desventajas que ustedes ya lo tratarán en su foro, pero una de ellas es que los trastornos mentales cada vez son más frecuentes. Todavía no tanto para llegar a distribuirse dentro de este de 68% de la población, pero sí están siendo cada vez más frecuentes y esto no significa ni que tengamos que acostumbrarnos a ello ni que sea normal como tal. En cuanto a los criterios sociales e interpersonales, aquí bajo este criterio lo patológico es una cuestión normativa social que se genera a través del consenso y tiene un alcance con respecto de un momento y lugares determinados. Es decir, la comunidad lo adopta. Pues vamos a ver en los contenidos de la siguiente semana cómo es que se despatologizó, por ejemplo, la transexualidad o cómo es que antes la orientación sexual homosexual era vista como patológica. Y aquí pues sí hay un criterio social en donde afortunadamente ya nos indica que esto no es patológico, ni la transexualidad, ni la homosexualidad, pero en su momento lo fue por este criterio social. Entonces aquí nos habla mucho de cómo los criterios sociales pues son muy problemáticos, porque depende de como la norma de ese momento, la moda de ese momento, lo que, pues digamos, como éticamente lo que es correcto y lo que no, y también lo que es normal y lo que no. O por ejemplo, el ejemplo que yo les puse aquí en la presentación, ¿no? Los comportamientos de, por ejemplo, pegarle a los niños, pues eran muy normales en su momento, pero para nada eran normal, ¿no? Ahorita ya cambió la sociedad, pero se vio que este maltrato físico, pues por supuesto que tiene secuelas muy importantes en la vida futura de los niños que fueron golpeados o maltratados. Y este es uno de los problemas, pues, del criterio social o interpersonal. Y bueno, ya hablé mucho de esto, pero también es importante que sepamos que suponer que la adaptación es sinónimo de salud mental, pues no es correcto, ¿no? Lo que les dije de los hijos. Y también hay, por ejemplo, dependiendo del sector social en el que estemos parados, por ejemplo, si es una colonia marginal, a veces se asume que la violencia y la agresión son formas que deben vivir las personas, ¿no? O sea, son sobre todo los hombres o las mujeres también para tolerar a los hombres en ese tipo de contexto. Pero esto no significa que para nada sea normal, aunque en el criterio social de ese contexto sí lo sea. Entonces, para ver este criterio, siempre tenemos que examinar el contexto social y el impacto que tiene en la salud mental y conducta de los individuos, pero no podemos fijarnos nada más en este factor sin revisar lo demás. O sea, este factor por sí solo, pues no nos dice nada. Siempre tenemos que revisar lo biológico, lo psicológico y lo familiar, que lo psicológico y lo familiar están dentro del contexto social, pero siempre hay que revisarlo todo. Los criterios intrapsíquicos o psicológicos, aquí es en donde la persona es quien dictamina su estado o situación, se queja o manifiesta sobre su propia infelicidad o disgusto, sobre la incapacidad para afrontar un problema o buscar una solución razonable para su problema. El sufrimiento personal propio o ajeno es un elemento que define la presencia de un trastorno. Aquí también tenemos pues una crítica.
fuerte, ¿no? Este criterio asume que las personas son conscientes de sus problemas y en varios trastornos no lo son. Los invito a ver este programa que es muy bueno en Netflix, que se llama Mindhunters, en donde ustedes pueden ver a todas estas personas que pues tienen trastorno antisocial de la personalidad, tienen psicopatía y pues generalmente las personas que padecen este trastorno no lo padecen. Ellos se sienten como muy egosintónicos, es decir, como muy en sintonía con su mundo exterior y no lo están padeciendo. Quien lo está padeciendo pues, son las personas a quienes están atacando. Entonces aquí, pues este criterio le podríamos hacer una crítica, ¿no? También, bueno, los trastornos psicóticos en ocasiones están en sintonía con su ambiente, aunque en la mayoría del tiempo no lo están. O sea, las personas que sufren de psicosis sí sufren y padecen de psicosis o de esquizofrenia o trastorno bipolar, que también es psicosis, y sufren muchísimo, ¿no? Pero no todo el tiempo. O sea, por ejemplo, una persona bipolar si está en manía, pues no está sufriendo, pero sí se está dañando. Entonces, este criterio, pues sí tiene mucha crítica. Además, no todas las personas aceptan su sufrimiento. Si ya hablamos de cualquier otro trastorno, no en todos los trastornos la persona acepta su sufrimiento y no todo el sufrimiento se puede clasificar como trastorno. En ocasiones las personas se adaptan al estrés, eh, por lo que se necesita un criterio para distinguir entre adaptación o reacción natural y trastorno. Por ejemplo, la respuesta ante los temblores. Hay quien lo niega, ¿no? O que cuando, no sé, cuando tembló aquí, pues lo negó y dijo, no, ya me, pues no, yo no sentí nada, no sentí miedo, y esto no significa que así esté sucediendo, se está usando un mecanismo de defensa que es negar la situación. Pero esto, pues por supuesto, no podríamos clasificarlo como normal, porque la persona está usando un mecanismo de defensa y no está asumiendo la situación como para poder apoyar o resolver o aprender de lo que sucedió, ¿no? Entonces, este criterio, pues sí tiene muchas críticas. El criterio biológico nos indica que los trastornos y psicopatologías son la expresión de alteraciones y o disfunciones en el modo normal de funcionamiento del proceso biológico que la sustenta. Por ejemplo, agentes patógenos externos, exposición a elementos tóxicos. Por ejemplo, la hipoxia cerebral, ¿no? A veces cuando un bebé nace y no le llega oxígeno al cerebro, pues sí puede repercutir mucho en que desarrolle algún trastorno. No trastorno mental, pero algún trastorno sí podría desarrollar. Por ejemplo, algún parálisis cerebral, aunque este no es un trastorno mental, es un ejemplo de agente patógeno externo. La carencia de determinados elementos, por ejemplo, una causa genética que hace que haya menor cantidad de algún neurotransmisor, como les expliqué en el podcast, que es el caso de la depresión. Si hay dos variantes alélicas cortas del alelo S, para la variante 5HT, esto genera que haya menor cantidad o producción de serotonina, que es un transmisor que está relacionado con el estado de ánimo, y que si hay menor serotonina, pues hay más, un estado de ánimo más bajo. Sin embargo, aquí es muy interesante, y esto quiero que lo aprendan en esta materia y se lo queden para siempre, a veces las redes sociales también regulan y modulan nuestra química cerebral. Entonces, si una persona tiene un ambiente pues muy adecuado, muy óptimo, y no está viviendo las adverse childhood experiences que vimos hace un momento, es difícil que aunque tenga el factor genético de riesgo, desarrolle el trastorno. Sobre todo en depresión se ha estudiado mucho esto e incluso en trastorno antisocial de la personalidad. Ese es con el gen de la MAO. Pero este es el interjuego que quiero que vean, ¿no? O sea, siempre hay un interjuego y siempre un factor social, pues también puede modificar nuestra química cerebral y modificar nuestro estado de ánimo y pues nuestras emociones. Y la ruptura del equilibrio normal de los procesos o estructuras involucradas, cuando alguna interacción social fallida afecta el proceso químico cerebral, que es lo que les acabo de explicar. Pero al revés, ¿no? O sea, cuando hay una falla en el proceso, pues en la parte social, pues ya se afecta al cerebro para producir menos neurotransmisores.
Ahora vamos a hablar de normalidad y anormalidad en salud mental. Tenemos que contextualizar siempre la realidad. Aquí les puse un ejemplo. Que diga que un alumno sea regular porque obtuvo 7 en una escala de 1 al 10, en un examen es completamente relativo. Si los demás estudiantes obtuvieron una calificación menor a 5, 7 sería una calificación alta. Entonces aquí sí estamos hablando de estadística otra vez. En cambio, si la mayoría de los demás estudiantes obtuvieron 10, entonces la calificación es baja. Aquí sí tenemos que ver el contexto y compararlo y ver contra qué, ¿no? O sea, como siempre, tener un punto de comparación revisando el contexto. El modelo de normalidad estadística en psicología, repasando, pues se refiere a que la normalidad está representada por la mayoría y gráficamente pues se ubica en el centro de la distribución de la campana de Gauss que les mostré hace un momento. La normalidad en psicología, lo que debe ser siempre con un carácter de exigencia, ¿no? O sea, es a lo que se refiere. Normas relacionadas con valores sociales y religiosos, pero esto es como un ideal y muy cuestionable, porque podemos poner las normas en duda y se sustituyen por otras. Las normas no son fijas. Entonces, por ejemplo, cuando las mujeres no podían votar o no debían votar, pues esa era la normalidad, pero eso no significa que fuera éticamente correcto, ¿no? O que realmente beneficio para ellas. A lo mejor para los hombres sí, pero no para ellas. O a lo mejor para nadie, pero era la forma en que esto se veía. Y quienes se rebelan contra esta normalidad son considerados rebeldes, porque la mayoría de la población se ajusta a las normas ideales. Entonces, aquí les puse las fotos de la marcha LGBT y la marcha que hubo de mujeres el 8 de marzo, para recordar que a veces estas cosas que parecieran normales en la sociedad se pueden cuestionar y aunque la persona sea considerada rebelde, esto pues siempre es cuestionable y se va modificando de acuerdo a los valores sociales o a personas que están siendo afectadas por el status quo del momento y los valores sociales que hay en ese momento. En cuanto a la normalidad funcional, se define aquí como normal el estado de un individuo con respecto a sus objetivos y rendimientos. Por ejemplo, una persona puede trabajar de noche con gran concentración y productividad, aunque esto no concuerde con las normas ideales ni estadísticas, por lo tanto se contrapone la normalidad estadística. Y aquí pues también es cuestionable, ¿no? Porque a lo mejor la persona cree que así está funcionando mejor, pero habría que ver las consecuencias a largo plazo en su salud. Entonces, aunque sea funcional, pues no necesariamente es completamente normal. Entonces, pues también aquí se puede cuestionar esta parte. Y bueno, aquí este es como el lema de la materia y creo que el lema que la bandera que deben tener todos ustedes como profesionales de la salud, así sean psicólogos o estudien rehabilitación, estudien enfermería, sean médicos. Es muy importante que siempre intentemos acabar con el estigma que hay con la salud mental. Porque 1 de cada 4 personas sufrirá una enfermedad mental en algún momento de su vida. Hoy son 450 millones afectados en el mundo y a pesar de que existen tratamientos, las personas justo por el estigma no acuden al tratamiento. Y este es el 66% de la población medida. No hay información, no hay programas gubernamentales de salud y sobre todo el miedo a ser señalado. Ahorita está cambiando un poquito, pero antes sí teníamos como esta idea de que ir al psicólogo o al psiquiatra era malo, pues que estás loco, cuando en realidad, en mi opinión, el 100% de las personas tendríamos que acudir y ser atendidos por algún profesional de la salud mental, porque todos en algún momento lo necesitamos. Y esto no es común, la gente cuando le duele algo, pues va al doctor, pero cuando la gente tiene problemas en sus relaciones interpersonales, siente que no puede con la vida, siente que se tiene que aguantar y no acude a tratamiento. Entonces, como de la tarea y de la empresa que tenemos como profesionales de la salud es desestigmatizar esto para que las personas puedan recibir tratamiento, alcanzar su máximo potencial y ser felices.
La OMS, esto es muy importante, nos recuerda que los desórdenes mentales no son un fracaso personal. El fracaso está en cómo estamos tratando a la gente que los padece. Esto es completamente, estoy de acuerdo. Y bueno, aquí les puse algunos de los principales estudios mexicanos de epidemiología de los trastornos mentales. Les comenté que el 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental para crear conciencia sobre su importancia y apoyar su desestigmatización. Y en 2003 México estableció un programa de acción específico de salud mental. Este documento se especifica para reducir la carga de trastornos mentales, para decir que debe haber promoción sobre la salud mental y detección y atención temprana. Desafortunadamente este documento pues podríamos mostrarlo a cualquiera de los gobiernos que han estado dentro de este periodo y pues ninguno ha cubierto ninguna de estas necesidades, ¿no? Del documento. Pero bueno, sigamos luchando para que sea posible. Y bueno, finalmente aquí les puse como varias estadísticas que pueden revisar en la presentación sobre salud mental pública en México. La primera estadística, pues, es que el 7% de la población padece depresión, el 7% angustia, el 1.6 bipolaridad, el 1.1 trastornos obsesivos y el 1% de la población esquizofrenia. Es súper importante que revisemos el lado derecho de esta presentación, en donde nos indica cómo es que el 50% de las enfermedades mentales de adolescentes en el mundo surgen a los 14 años. Bueno, no solo en adolescentes, en adultos también, porque si no se atienden, pues van a seguir hasta la adultez. Y aquí, bueno, la depresión ocupa el tercer lugar en las enfermedades más comunes en la población en el mundo. Y algo muy importante aquí es que enfermedades mentales y sobre todo la depresión ahorita es la causa más frecuente de discapacidad en todas las personas. Esto hace 2 años no era así, como que era de, es la segunda causa de discapacidad. Ahorita 2020 es la primera causa y pues ahorita con toda esta situación de la contingencia y la pandemia, pues seguramente se va a convertir, o sea, va a permanecer como la primera causa de incapacidad en el mundo. Y suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes de 14 a 29 años, por lo que de verdad tenemos que atender el tema. Es algo súper, súper importante que debemos de atender. Y bueno, les puse aquí una laminita de tips para que cuiden su salud mental. Es muy importante que ustedes reconozcan sus emociones, creo que este es el principal tip que les doy, y que cuando tengan emociones negativas no las nieguen, porque es una estrategia fallida, porque las personas muchas veces también lo promovemos cuando estamos con alguien más y entonces alguien está triste y le dicen, no estés triste, no estés enojado, y es como, no, o sea, más bien hay que explorar por qué la persona se enojó, por qué la persona se entristeció, qué fue la situación que lo hizo sentirse de esa forma y que lo pueda hablar, ¿no? Ese es como el principal tip. Siempre reconocerle a otra persona y reconocer en nosotros mismos las emociones que sentimos, porque si no lo hacemos y las negamos, empezamos a utilizar estrategias fallidas para solucionar esta situación. Por ejemplo, tomar en exceso, comer en exceso, fumar, abuso de sustancias, a lo mejor golpes. Entonces, todo lo que no se habla, pues sí acaba como en una actuación, se le llama como en psicoterapia psicoanalítica, en donde, pues sí, lo que no se habló, pues se actuó y entonces le va a generar problema a la persona. Entonces, como para salud mental, ese es el primer tip que les doy, que no viene en esta lámina. Bueno, sí viene, hablar de tus sentimientos con alguien de confianza, pero no tan detallado como se los acabo de decir. Y por supuesto, pues cuidar su salud física, ¿no? Comer sano, ejercitarse, disfrutar de las cosas que les gusta hacer, siempre intentar hacer cosas que les guste hacer, dormir bien y por supuesto que si sus emociones negativas los están sobrepasando, es muy importante que acudan a psicoterapia y que vayan con algún profesional de la salud para que pueda apoyarlos y para que ustedes puedan alcanzar su máximo potencial, disfrutar su vida, ser felices, porque para eso estamos en el mundo.
y todos tenemos derechos. Esto es una cuestión de derechos humanos. Y bueno, por eso quería hacer esta sesión síncrona y este video para explicar este tema que me parece muy importante dentro de la materia. Entonces, bueno, pues cualquier duda pueden preguntármela por mensaje. Espero que les guste y que les ayude mucho para estudiar y también en su vida en general. Hasta luego.